Una vez más nos encontramos para ir a las cartas pastorales y repensar algunos temas a la luz de la Biblia. En este momento quiero proponerte que podamos pensar si la Biblia nos habla de un ministerio unipastoral o más bien de un ministerio presbiterial, de un conjunto de ancianos que gobiernan la iglesia en una ciudad. En este sentido, quisiera proponerte que tengas a la mano Primera de Timoteo capítulo 3, pero también tengas abierto en Tito capítulo 1 de Tito, desde el verso 5. En primer lugar, quisiera decirte un dato curioso, muy curioso. Y es que en el Nuevo Testamento, cuando tú lees, cuando indagas, descubres que en el griego, en el idioma original, solamente se menciona una sola vez la palabra pastor, poimen, aplicada a un ser humano. Y esta única vez es en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando dice: Él estableció apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Ahí dice pastores y maestros, aplicado a un ser humano. Pero nota que esta vez que se menciona, no dice pastor, sino pastores en plural. Y además está unido con la conjunción y, que es una conjunción que une, dice pastores y maestros. Así que la única vez que aparece el nominativo pastor aplicado a un ser humano, se lo aplica en este caso a un grupo, a una pluralidad, y está ligado a maestros. En la Reina Valera 1960 tú encontrarás en Hebreos cuando dice: sujétense a vuestros pastores, Hebreos capítulo 13, y después dice que los pastores darán pues cuenta al Señor de parte de lo que han hecho, más bien en favor de nosotros. Pero ahí la palabra no es poimen. Ahí la palabra, más bien, si tú comparas otras versiones, se traduce mejor como líder, se traduce mejor como guiador, pero no es la palabra en griego poimen. Así que estamos frente a un solo texto que menciona el pastor aplicado a un ser humano. Esto nos pone algo inquietos, porque es verdad que la tarea pastoral ha sido delegada a los seres humanos, por supuesto, pero el apóstol Pedro nos dirá en su carta: ruego a los ancianos, yo también anciano como ustedes, que cuiden la grey de Dios, que pastoreen la grey de Dios. Es decir, la tarea pastoral nos es encomendada, pero no el título de pastor, porque se reserva, el mismo Pedro dice que Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Recuérdense que en la Reina Valera, ahí en Primera de Pedro, ustedes van a leer y dice que cuando venga el príncipe de los pastores, y alguien dirá, ahí se menciona pastores. No dice así en el texto original, sino que en el texto original dice archipoimen. Archi significa mega, grande, y poimen, pastor. Otra traducción dirá mejor, el gran pastor. Jesucristo es el pastor. Entonces, ¿qué es lo que resta para nosotros los seres humanos? Nos resta la tarea pastoral. Pero esta tarea pastoral no se la hace uno solo, sino que en Primera de Timoteo y en Tito vemos que el obispo, el que anhela obispado, para ser exactos, dice el que anhela, si alguno anhela obispado, no se refiere a uno solo, sino que abre la posibilidad y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea y da los requisitos. Tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etc. Pero cuando comparas los requisitos de Timoteo con los de Tito, descubres que son los mismos. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, pero en Tito ya no se habla de alguno que anhela obispado, sino que dice: te dejé en Creta
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Así que los ancianos son ese equipo presbiterial que van a gobernar la iglesia. Por eso en Primera de Timoteo vuelve a decir, honra a los ancianos, mayormente a los que se encargan de enseñar y predicar. No habla de un solo anciano, sino de varios presbíteros que están gobernando la iglesia. Te invito a que puedas releer en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo iba, predicaba, establecía la iglesia, al volver, dice que en ayuno y oración establecía ancianos. Recuérdate, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, del 20 en adelante, cómo él convoca a los ancianos de Éfeso, los convoca y a ellos se dirige y les dice, pastoreen, cuiden la grey. Es decir, son los ancianos aquellos que están llamados a pastorear. Son ese grupo de personas que el Señor ha convocado, ha elegido, y que no lo hacen de manera unipersonal, sino que en un equipo de personas empiezan a cuidar la iglesia del Señor. Porque la tarea pastoral, en última instancia, está, sí, dada a los seres humanos, pero en un grupo llamado presbíteros. Pero el ser pastor, en última instancia, es un título que lo lleva Jesús cuando él dice en Juan, yo soy el buen pastor. Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. A nosotros nos corresponde establecer o ser parte de equipos en los cuales podamos mutuamente colaborarnos, ayudarnos y entender que nadie tiene todas las capacidades. Timoteo lo deja ver. Algunos pueden ser buenos enseñando y predicando, otros pueden ser buenos administrando, gobernando, atendiendo la iglesia del Señor. Así que les animo a que puedan un poco releer los textos desde otra óptica. A veces la tradición nos ha ido pues dejando una herencia que creo yo vale la pena hacer una relectura de lo que al final es nuestra norma, que es la Biblia y en este caso el Nuevo Testamento, que creo nos invita a replantear, a reflexionar si la tarea es de un solo pastor por iglesia o de un equipo de presbíteros que cuidan la grey de Dios en una ciudad y que interactúan con dones, con talentos, con capacidades, para cuidar de la grey que Cristo mismo compró con su sangre. Dios te bendiga mucho.